Hola, a continuación vamos a hablar de los mesodiseños pedagógicos. Particularmente vamos a hacer un énfasis o un enfoque a la aplicación en la educación matemática. Eh, en específico vamos a ir dando unos ejemplos en su aplicación en la enseñanza de las funciones. Bueno, eh, en nuestro diseño de arquitectura didáctica vamos de lo macro, lo meso, a lo micro. En este caso, luego de haber definido pues, un modelo pedagógico basado en un enfoque particular o en el mix de esos enfoques, llegamos entonces a la acción media. En esa acción media tenemos el mesodiseño, que es esa estrategia y esa táctica que se puede implementar para llevar a cabo nuestra planeación. Bien, entonces los mesodiseños pedagógicos como acción intermedia pues nos va a permitir a partir del uso de herramientas digitales flexibilizar, dinamizar e incluso llegar a un estadio de mayor interactividad de nuestras clases para que el proceso de enseñanza sea más personalizado, sea capaz de adaptarse a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Recordemos que los mesodiseños pedagógicos son estructuras que permiten generar estrategias para que el aprendizaje se lleve, para que el proceso de aprendizaje se lleve de una mejor manera, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo. Eh, ese mesodiseño, para hablar de los mesodiseños, tenemos que tener en cuenta cuatro procesos, cuatro momentos importantes, que es el diseño y la estructuración, la retroalimentación y aprendizaje autorregulado, la evaluación digital del aprendizaje y el aseguramiento del aprendizaje. A continuación, la idea es poder identificar cada uno de ellos. Bien, entonces en el primer momento tenemos lo que es el diseño y estructuración de nuestro mesodiseño. Para nuestro diseño y estructuración hemos de tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero es el definir los resultados de aprendizajes esperados, el RAE. Digamos que ese va a ser el punto de partida, el punto de origen de nuestro proceso educativo, ya que nos indica hasta dónde el destino o la meta o los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos plantear en nuestro proceso de formación para nuestros estudiantes. ¿Sí? En ese sentido, um, si vamos ya a lo que es el sistema educativo colombiano y más en el área de matemáticas, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, esos resultados de aprendizaje esperados están determinados por los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Son dos documentos rectores, esos dos documentos que rigen o que guían el proceso educativo en el área de matemáticas en Colombia. Una vez estipulado, una vez identificado cuáles son nuestras metas, cuáles son las competencias que queremos que nuestros estudiantes alcancen o queremos saber cuáles son los saberes, competencias, habilidades que queremos reforzar, entonces pasamos a establecer un sistema progresivo de aprendizaje, el SPA. En ese sistema progresivo de aprendizaje eh, ya se establece y se organiza un contenido, se crea el contenido, es decir, que podríamos estar hablando ya del currículo, de la malla curricular, de qué y cómo se plantea el proceso de educación matemática en este caso. Es en este punto donde a partir de identificar la contextualización de los estudiantes, su contexto, sus ritmos de aprendizaje, pues podemos tener en cuenta la adaptación de los tiempos. Y un tercer elemento es la selección adecuada de herramientas digitales, eh,
que sean interactivas, que permitan al estudiante fortalecer sus competencias, alcanzar efectivamente esas competencias y esos conocimientos. En este punto es donde se puede elegir recursos digitales adecuados, por ejemplo, las plataformas de gestión de aprendizaje, los LMS. Mm, es importante saber escoger qué elementos digitales, incluso no digitales, se va a tener eh, para esta parte del proceso. Si nosotros vemos esto de pronto aplicado a la parte de educación matemática, pensemos, por ejemplo, en los estándares o en los derechos básicos de aprendizaje para grado noveno o grado décimo, donde nos habla de funciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de funciones, como aprendizaje esperado, ¿sí? Como un resultado de aprendizaje esperado, se podría definir que el estudiante sería capaz de aplicar el concepto de función o las funciones para modelar situaciones contextualizadas en un contexto real de industria, bueno, en, aplicado en diferentes entornos, y que sea capaz de modelar y resolver, dar opciones de respuesta, ser capaz de proponer posibles soluciones a una problemática. Eh, ya incluso hablando de las herramientas digitales, pues aquí ya podríamos hacer uso de diferentes herramientas como lo son los simuladores digitales para explorar esos cambios en las funciones, para explorar lo que son el comportamiento de las funciones. Entonces, digamos que entre los básicos y los clásicos que tenemos, por ejemplo, sería el uso de GeoGebra. Entonces, es importante esta fase porque nos permite saber qué queremos y hasta dónde queremos llegar. Y teniendo claro hasta dónde queremos llegar, podemos saber cómo vamos a llegar ahí. Bien, luego de definir nuestro RAE y nuestro SPA, nuestros resultados esperados de aprendizaje y nuestro sistema progresivo de aprendizaje, llegamos a un segundo momento, la realimentación de aprendizaje autorregulado. Lo primero que podemos resaltar es esa palabra de autorregulación. Eh, en principio, buscamos la autonomía del estudiante, eh, buscamos generar un foco de atención, de tal manera que el estudiante, aún teniendo herramientas digitales disponibles, los sepa implementar, los sepa utilizar adecuadamente, ¿sí? Eh, que permita el uso de esas tecnologías y que en este caso el conocimiento matemático llegará a puntos de reflexión en el cual el estudiante pueda realizar procesos de metacognición. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Para qué lo estoy aprendiendo? ¿Para qué o cómo me puede servir en el generar, en cómo generar estrategias de resolución a situaciones cotidianas, a situaciones contextualizadas? Eh, Así que en esta primera parte es súper importante buscar la metacognición, que el estudiante se autoevalúe, que sea capaz de tomar una postura crítica del conocimiento que está tomando. Asimismo, se busca facilitar la experimentación de la realidad, ¿sí? Es importante que el estudiante interactúe con su propia realidad, que a partir de el uso del conocimiento matemático, por ejemplo, sea capaz de identificar qué problemas hay en su entorno, que se puedan modelar matemáticamente y asimismo brindar estrategias de solución. Entonces, esa experimentación viene desde su entorno. Ahora, la idea es que durante ese proceso se esté haciendo un proceso de autoevaluación constante, que esa autoevaluación sea continua. Mm, Ese proceso de autoevaluación se puede tener o se puede realizar a partir de foros o rúbricas de evaluación que permita identificar cuáles son los puntos fuertes y oportunidades de mejora que se pueden encontrar en el proceso. Como se mencionaba en el momento anterior, la realimentación
y el aprendizaje autorregulado, es importante que el estudiante pueda tener un feedback, es decir, que de forma autónoma pueda evaluarse y autoevaluarse en cómo está haciendo el uso de objetos virtuales de aprendizaje, de cómo es su interacción con los recursos educativos digitales, si su uso efectivamente le está permitiendo desarrollar las competencias que se quieren y que se propusieron desde un principio en eh, nuestro RAE. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta ese feedback, esa retroalimentación constante, llegamos a un tercer momento y es la evaluación digital del aprendizaje. En este momento, es un proceso de evaluación en entornos digitales en el cual podemos aplicar herramientas tecnológicas que nos permitan identificar el nivel de logro de ciertas competencias. Se pueden aplicar rúbricas de evaluación que se ajusten a, o que tengan en cuenta, que partan del hecho de cuáles son nuestras metas propuestas desde un principio, cuáles son los objetivos de aprendizaje propuestos en un principio, de cómo funciona nuestro sistema progresivo de aprendizaje. Una vez teniendo claro eso, pues podemos generar unas evaluaciones interactivas que permitan llevar un seguimiento del progreso, de cómo va avanzando el proceso educativo. Ahora, en ese feedback, en esa retroalimentación, si bien es importante la retroalimentación propia de cada uno de los estudiantes, podemos destacar el trabajo colaborativo, esa retroalimentación colaborativa. ¿Por qué? Porque cuando estamos sujetos a esa evaluación por pares, los estudiantes mismos pueden encontrar aspectos que tal vez de forma individual no podrían tener en cuenta o no sería tan fácil de pronto considerar. Entonces, ese es un punto a tener como presente y es la coevaluación entre pares. Una vez hemos hecho ese proceso de feedback, de autoevaluación, retroalimentación, que el estudiante haga ese proceso de metacognición de saber qué está aprendiendo y para qué lo está aprendiendo. Queremos asegurarnos, queremos saber que las competencias adquiridas, que las competencias desarrolladas por el estudiante no simplemente sean para un momento en que vamos a evaluar y ya. Es decir, que eso permanezca y trascienda en el tiempo. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bien, entonces aquí, en este punto, hablamos del aseguramiento del aprendizaje. Si a largo plazo sería posible que el estudiante tenga presente y recuerde cómo es, por ejemplo, el proceso de modelación de una situación a partir de una función lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permitiría o cómo me permitiría llegar a que ese aprendizaje no sea de un momento, de un periodo, de un semestre, de una evaluación únicamente, sino que sea algo que trascienda en el tiempo? Entonces, aquí podemos identificar estrategias de aprendizaje, digamos que vamos a ir un poco a lo micro, a poder diseñar momentos de clase en el cual el estudiante permite identificar ciertos conceptos y apropiarlos para sí mismo. ¿Sí? Una forma que es muy efectiva para lograr ese aseguramiento del aprendizaje es el trabajo por proyectos, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. Poner al estudiante en un contexto, poder desarrollar un proyecto de investigación en el cual el estudiante a partir de unos conocimientos, a partir de unos conceptos, pueda ir modelando su entorno y entonces llegar a transversalizarlo con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, con el arte, con la música, en este punto
eh, el objetivo o el objetivo de que ese conocimiento trascienda se puede lograr a partir de un trabajo transversal con diferentes aspectos de la vida que el estudiante se pueda encontrar. Matemáticamente es muy posible poder llegar a diferentes campos de acción. Nuevamente, podríamos aplicar el concepto de función, de funciones, en muchas situaciones cotidianas. De cómo, un ejemplo así, muy rápido, de cómo, por ejemplo, las ondas eh, por las cuales nos comunicamos hoy en día, de cómo funciona el Wi-Fi, de cómo funciona el Bluetooth, de cómo funcionan las telecomunicaciones. En ese sentido, nosotros sabemos que las ondas se pueden modelar a partir de funciones trigonométricas. Bueno, entonces podríamos desarrollar un proyecto enfocado a las aplicaciones de las funciones trigonométricas en las telecomunicaciones o en la ciencia o en la ingeniería. La idea es poder identificar un proyecto final donde los estudiantes modelen fenómenos a partir de esas funciones. ¿Sí? Digamos que eso nos permitiría identificar la trascendencia del conocimiento a largo plazo. Bien, todo proceso de enseñanza debe tener en cuenta diferentes aspectos, entre ellos el contexto del estudiante, evaluar su contexto social, su contexto cultural, sus recursos. Entonces, una vez evaluados todos esos aspectos que permiten contextualizar el conocimiento en un lugar, en una cultura, en un momento histórico, podríamos ya generar un proceso de enseñanza que sea personalizado, que permita adaptarse a las necesidades del estudiante o de la población de estudiantes en un lugar. ¿Sí? Vamos para concluir, vamos a decir que hemos hablado de 4 momentos que son vitales, que es, ven, vamos a saber qué vamos a enseñar, qué es lo que queremos desarrollar, qué habilidades, qué competencias queremos desarrollar en nuestro estudiante, cuáles son nuestros objetivos en el proceso de enseñanza. ¿Sí? Entonces, nuestro primer paso es poder definir cuáles son nuestros aprendizajes esperados. ¿Sí? Ahora, a partir de identificar cuáles son nuestros aprendizajes esperados, saber cómo va a ser nuestro sistema progresivo de aprendizaje, es decir, cómo vamos a ir logrando paso a paso que el estudiante logre esas competencias. Ya una vez claro ese primer momento, mmm, tenemos que lograr que el estudiante genere una autonomía, que el estudiante sea capaz de analizar su contexto, su situación histórica. Y como diría Freire, una vez identificado su situación histórica, su contexto social, que busque cambiarlo, que busque transformarlo. Pasamos a un tercer momento, que es cómo a partir del uso de herramientas digitales podríamos hacer la evaluación del proceso. Cómo las rúbricas de evaluación del proceso, cómo unas rúbricas de evaluación me podría permitir identificar el nivel de logro, ¿sí? El nivel de logro que vamos alcanzando en ese proceso de enseñanza, ¿sí? Y por último, cómo eso va a trascender a través del tiempo. Cuatro momentos importantes que nos llevan a el diseño de experiencias de aprendizaje efectivas. En este punto, es importante recordar que cada proceso de formación durante su desarrollo se trata de diseñar, de deconstruir y reconstruir. ¿Por qué? Porque todo depende de que durante el proceso vayamos identificando diferentes variables que puedan ir apareciendo y que hagan modificar o que tal vez lleven a modificar nuestro eh, nuestro proceso, nuestro sistema de educación en ese momento.
nuestro proceso educativo. Les agradezco mucho pues la visualización de este video y pues agradezco pues cualquier retroalimentación.